Artículo 631-3. Información para efectos de control tributario. El director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales señalará las especificaciones de la información con relevancia tributaria que deben suministrar los contribuyentes y no contribuyentes. Artículo 631-4. Intercambio automático de información. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN definirá mediante resolución los sujetos que se encuentran obligados a suministrar información para efectos de cumplir con los compromisos internacionales en materia de intercambio automático de información, así como la información que debe suministrar y los procedimientos de debida diligencia que deban cumplir, teniendo en cuenta los estándares y prácticas reconocidas internacionalmente sobre intercambio automático de información. Parágrafo 1. El no suministro de la información objeto de intercambio automático de información por parte del titular de la cuenta al sujeto obligado a reportar la información a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN es causal de no apertura de la cuenta o de cierre de la misma. Parágrafo 2. La función de fiscalización de los procedimientos de debida diligencia que para el efecto fije la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN mediante resolución está a cargo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN de acuerdo con las disposiciones procedimentales previstas en el Estatuto Tributario. Parágrafo 3. El incumplimiento de lo previsto en este artículo será sancionable de conformidad con lo previsto en el artículo 651 de este estatuto. Artículo 631-5. Definición beneficiario final. Entiéndase por beneficiario final las personas naturales que finalmente poseen o controlan directa o indirectamente a un cliente y o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas naturales que ejerzan el control efectivo y o final, directa o indirectamente sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. A. Son beneficiarios finales de la persona jurídica las siguientes. 1. Persona natural que actuando individual o conjuntamente sea titular directa o indirectamente del 5% o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica y o se beneficie del 5% o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica y 2. Persona natural que actuando individual o conjuntamente ejerza control sobre la persona jurídica por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el numeral anterior del presente artículo o 3. Cuando no se identifique ninguna persona natural en los términos de los dos numerales anteriores del presente artículo. Se debe identificar la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica. B. Son beneficiarios finales de una estructura sin personería jurídica o de una estructura similar las siguientes personas naturales que ostenten la calidad de 1. Fiduciantes, fideicomitentes, constituyentes o posición similar o equivalente. 2. Fiduciarios o posición similar o equivalente. 3. Comité fiduciario, comité financiero o posición similar o equivalente. 4. Fideicomisarios, beneficiarios o beneficiarios condicionados. Y 5. Cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y o final o que tenga derecho a gozar y o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades. En caso de que una persona jurídica
ostente alguna de las cualidades establecidas previamente para las estructuras sin personería jurídica o estructuras similares, será beneficiario final la persona natural que sea beneficiario final de dicha persona jurídica conforme al presente artículo. Parágrafo 1. Para efectos tributarios, el término beneficiario final aplica para el beneficiario efectivo o real y se debe entender como tal la definición estipulada en este artículo. Parágrafo 2. El presente artículo debe interpretarse de acuerdo con las recomendaciones actualizadas del Grupo Acción Financiera Internacional GAFI y sus respectivas notas interpretativas. Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN reglamentará mediante resolución lo previsto en el presente artículo y los términos y condiciones para su efectiva aplicación. Artículo 631-6. Registro único de beneficiarios finales. Créase el Registro Único de Beneficiarios Finales RUB, el cual hará parte integral del Registro Único Tributario RUT, cuyo funcionamiento y administración está a cargo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Cuando lo obligado por el Registro Único de Beneficiarios RUB a suministrar información del beneficiario final no la suministre de manera errónea o incompleta o no actualice la información suministrada, será sancionado según lo previsto en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario. Parágrafo 1. Créase el Sistema de Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica cuyo funcionamiento y administración está a cargo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Parágrafo 2. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN reglamentará mediante resolución lo previsto en el presente artículo y los términos y condiciones para su efectiva aplicación. Artículo 632. Deber de conservar informaciones y pruebas. Para efectos del control de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, las personas o entidades contribuyentes o no contribuyentes de los mismos deberán conservar por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo, los siguientes documentos, informaciones y pruebas que deberán ponerse a disposición de la Administración de Impuestos, cuando ésta así lo requiera. 1. Cuando se trate de personas o entidades obligadas a llevar contabilidad, los libros de contabilidad junto con los comprobantes de orden interno y externo que dieron origen a los registros contables, de tal forma que sea posible verificar la exactitud de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, deducciones, rentas exentas, descuentos, impuestos y retenciones consignados en ellos. Cuando la contabilidad se lleve en computador, adicionalmente, se debe conservar los medios magnéticos que contengan la información, así como los programas respectivos. Las informaciones y pruebas específicas contempladas en las normas vigentes que dan derecho o permiten acreditar los ingresos, costos, deducciones, descuentos, exenciones y demás beneficios tributarios, créditos activos y pasivos, retenciones y demás factores necesarios para establecer el patrimonio líquido y la renta líquida de los contribuyentes y en general para fijar correctamente las bases gravables y liquidar los impuestos correspondientes. 3. La prueba de la consignación de las retenciones en la fuente practicadas en su calidad de agente retenedor. 4. Copia de las declaraciones tributarias presentadas, así como de los recibos de pago correspondientes.